En el corazón de los Alpes suizos, donde el aire es tan frío como el cálculo financiero de las élites globales, acaba de suceder algo que trasciende la simple política. Las naciones más poderosas del mundo se han reunido en Davos, no solo para hablar de economía, sino para firmar el nacimiento de una nueva entidad global. Un desarrollo sin precedentes ha tenido lugar en el auditorio principal del Centro de Congresos. El presidente Donald Trump ha presentado y formalizado la Junta de Paz. Este acto, bajo los reflectores de la prensa mundial y arropado por una veintena de jefes de Estado, podría redefinir el orden internacional tal como lo conocemos. Pero, ¿qué significa esto realmente para nuestro futuro? ¿Estamos ante un simple acuerdo diplomático o frente al cumplimiento de advertencias eternas escritas hace milenios en las Sagradas Escrituras? Lo que se ha firmado es la paz y la seguridad mundial por primera vez bajo una estructura de esta magnitud. Se prevé la formalización del Acta de Constitución de la Junta de Paz, una institución que comienza a ocupar un espacio que durante décadas estuvo ineficaz y celosamente guardado por la Organización de Naciones, específicamente en la gestión de conflictos en regiones tan volátiles como el Medio Oriente. La Junta de Paz introduce un giro claro hacia un nuevo orden internacional, que curiosamente está fuertemente ligado a la paz del Medio Oriente. No es un anuncio menor. Estamos siendo testigos de un sistema de gobernanza global que empieza a tomar forma en nombre de la estabilidad y la casi 1000 veces mencionada en el foro como paz y seguridad. Curiosamente, figuras como Jared Kushner, inquietantemente un arquitecto de los pactos de paz contemporáneos, y el mismo Donald Trump, junto a líderes financieros de peso global, están al frente. En el marco del Foro Económico Mundial, se ampliaron los países miembros que serán permanentes de la Junta, naciones dispuestas a realizar contribuciones extraordinarias de $1.000 millones a cambio de un lugar vitalicio en esta estructura. Las naciones más ricas y poderosas se sientan a la mesa, cediendo influencia a un sistema centralizado. El Board of Peace, su nombre oficial en inglés, se enfoca en algo nunca antes intentado a esta escala: establecer un mecanismo internacional permanente orientado a la seguridad, cimentado sobre los acuerdos de Abraham y ahora expandiéndose con los acuerdos de Isaac hacia Latinoamérica. El presidente Trump en su discurso dijo: "El mundo es más rico, seguro y pacífico que hace un año". Enumeró conflictos resueltos y proclamó un cambio radical en solo 12 meses. Lo que estamos haciendo es muy importante. Casi todos los países quieren ser parte de ella, declaró. Con líderes como Javier Milei de Argentina y Víctor Orbán de Hungría subiendo al escenario para estampar sus firmas, la ceremonia fue un espectáculo de unidad. Incluso se presentaron visiones de una nueva Gaza, con diapositivas de rascacielos futuristas y promesas de prosperidad turística en el Medio Oriente. Sin embargo, en medio de los aplausos y las firmas, una antigua advertencia resuena con una precisión escalofriante para aquellos que tienen oídos para oír. La Escritura lo expresó como una advertencia solemne en Primera de Tesalonicenses 5:3. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Este evento nos obliga a mirar más allá de los titulares y adentrarnos en la verdad bíblica. Lo que está pasando con la Junta de Paz no es solo un acuerdo inmobiliario de millonarios, es un peldaño más en una estructura que la Biblia describió con precisión. El apóstol Pablo fue enfático: cuando digan paz y seguridad, el mundo va camino hacia un destino final. Para comprender la magnitud de esto, debemos volver a la teología sistemática de las Escrituras. Pablo enseñó sobre el pecado, sobre el juicio y sobre la justicia. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, se nos dice que el Espíritu Santo vendrá para convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Y el apóstol Pablo, en perfecta sintonía con el Espíritu, entregó este mensaje a los tesalonicenses hace 2000 años. Aunque Pablo solo estuvo unas semanas con ellos antes de tener que partir, fue usado por Dios para fundar esa iglesia y enseñarles sobre los asuntos vitales de la eternidad.
Les enseñó sobre el Dios verdadero que tiene un estándar de justicia inamovible, un estándar al que todos los hombres están llamados a vivir, y si no lo hacen, el juicio es inevitable. El resto de la historia gloriosa es que Dios envió a su Hijo para pagar el castigo por nuestro incumplimiento, para ofrecernos perdón y revestirnos de su propia justicia. Los tesalonicenses sabían acerca de la ira venidera. En el capítulo 1, versículo 10 de su carta, Pablo los describe como una iglesia de la segunda venida, esperando a su Hijo del cielo, a Jesús, quien nos libra de la ira que ha de venir. No necesita describir qué es esa ira, porque ellos ya lo sabían. Parte de su ministerio fundacional fue instruirlos sobre el juicio divino. En el capítulo 4, versículo 6, Pablo les recuerda que el Señor es un vengador. Y en su segunda carta, en el capítulo 1, versículos 5 al 7, habla del justo juicio de Dios, donde el Señor Jesús se revelará desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a quienes no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio. Estos sufrirán pena de eterna destrucción. En cualquier presentación fiel del Evangelio, hablar del juicio es obligatorio. Pablo ya les había explicado esto. Debió haberles hablado del día del Señor, del día de furia, del día de venganza, cuando Dios destruirá a los malvados y los condenará al infierno eterno. Y es sobre ese juicio específico que Pablo escribe en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Observen los primeros 3 versículos. En cuanto a los tiempos y las épocas, hermanos, no necesitan que se les escriba, porque ustedes mismos saben muy bien que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Mientras dicen paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente. La referencia al día del Señor es la clave hermenéutica de todo el texto. Los profetas del Antiguo Testamento, hombres como Amós, Isaías, Ezequiel, Sofonías y Malaquías, hablaron del gran y terrible día del Señor. Amós nos muestra que ese día será oscuridad y no luz, juicio y no misericordia, ira y no bendición. Será una catástrofe cósmica causada por Dios mismo al anular el proceso natural. Bajo la furia del juicio divino, la tierra será devastada. Amós describe un escenario donde el sol se apagará al mediodía y el fuego sobrenatural destruirá mar y tierra. Es una visión aterradora. Aunque estos profetas veían eventos históricos cercanos, también veían más allá, hacia el día escatológico final, cuando Dios destruirá finalmente a todos los impíos. Pablo aborda este tema porque tiene implicaciones de vida o muerte. Debemos vivir a la luz del juicio eterno. El temor del Señor debe infundir en nuestras vidas una motivación y responsabilidad santas. Ahora bien, es crucial distinguir. En el capítulo 4, Pablo habló del rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Ese es un evento de consuelo, donde los muertos en Cristo resucitan y los vivos somos transformados para estar siempre con el Señor. Consolémonos los unos a los otros con estas palabras, escribió. Pero del consuelo del rapto, pasa inmediatamente al terror del día del Señor en el capítulo 5. El primero es para consolar a los cristianos atribulados. El segundo es para inquietar a los cristianos acomodados y advertir al mundo. Pablo dice, no tienen necesidad de que se les escriba nada sobre los tiempos y las estaciones. Al igual que hoy, la curiosidad humana desea fechas. Pero la respuesta de Pablo es la misma de Jesús en Mateo 24:36 y Hechos 1:7. No os toca a vosotros saber los tiempos. Dios nos ha dejado en la oscuridad sobre la fecha exacta, para que cada generación viva en santidad y expectativa, sabiendo que el juicio podría ocurrir en su tiempo. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pablo usa la analogía de Cristo. El ladrón no anuncia su llegada. Sus enemigos nunca le avisan. Es repentino, inoportuno, dañino e inesperado. Es un término técnico que refiere al juicio cataclísmico final, el desatar de la furia de Dios. Pero aquí es donde la Escritura ilumina el presente con una luz cegadora. Aunque no hay señales previas para el rapto, los pasajes sobre el día del Señor sí mencionan precursores. Malaquías 4
5 habla de un precursor tipo Elías. Segunda de Tesalonicenses 2:3 habla de la apostasía mundial y la revelación del hombre de pecado, el anticristo, quien cometerá la abominación desoladora en el templo. Joel habla de las naciones reuniéndose en el valle de la decisión, y habrá señales cósmicas. El sol se oscurecerá, la luna se volverá sangre, y en medio de todo esto, con el escenario listo para el horror, la respuesta del mundo será inexplicable. Paz y seguridad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pueden las naciones, ante el borde del abismo, proclamar que todo está bien? La respuesta es el engaño. Están siendo convencidos por un grupo especial que trabaja para el enemigo de nuestras almas. Satanás y sus huestes, a través de falsos profetas y líderes engañados, dirán: todo va a estar bien, entramos en una nueva era dorada. Jeremías enfrentó esto mismo. Mientras el ejército babilónico se preparaba para destruir Jerusalén, los falsos profetas decían: paz, paz, pero no había paz. Jeremías 6:13 dice: desde el profeta hasta el sacerdote, todos obran con engaño, sanan la herida del pueblo superficialmente, prometen una paz duradera que no pueden entregar. Ezequiel 13 nos da una ilustración gráfica que se aplica perfectamente a la junta de paz y a cualquier esfuerzo humano sin Dios. Dios compara sus promesas con un muro endeble recubierto con cal. Los falsos profetas construyen un muro de mentiras y lo blanquean para que parezca sólido y hermoso. Pero Dios dice: haré que se desate un viento huracanado en mi furor. Derribaré el muro que recubristeis con cal y lo echaré por tierra. Cuando venga la tormenta del juicio, el muro caerá y los que se refugiaron en él serán consumidos. Como dijo el gran puritano Thomas Watson, la presunción es la hija del orgullo y la madre de la destrucción. El mundo presume que puede construir una torre de paz sin la piedra angular que es Cristo. Creen que con dinero, firmas y acuerdos pueden detener la hemorragia del pecado humano. Pero Miqueas 3:5 lo reitera: claman paz y no hay paz. El mundo creerá estas mentiras, porque como advirtió Jesús en Mateo 24:24, se levantarán falsos cristos y falsos profetas, que harán grandes señales y prodigios para engañar. En los tiempos finales, el mundo estará tan desesperado por estabilidad que abrazará cualquier sistema que prometa orden, incluso si ese sistema es la antesala del anticristo. Porque, inimaginable, creerá el mundo a los falsos profetas que dicen que esto es solo el amanecer de una maravillosa nueva era de paz. Les diré por qué. Porque esos falsos profetas harán grandes señales y prodigios. Cualquiera que sea la capacidad del infierno para montar un espectáculo, lo hará entonces. Y aún con todo lo que está sucediendo, el mundo insensato se tragará las mentiras satánicas e irá como ovejas al matadero, aunque hayan sido advertidos una y otra vez. ¿De dónde crees que sacaban su mensaje? Del mismo Satanás y sus demonios, que siempre hacen todo lo posible por mentir y engañar al pueblo de Dios. Y así, estos falsos profetas inspirados por demonios andaban por ahí diciendo: paz, paz. Estamos llegando a un tiempo de paz. El capítulo 8, versículo 11 dice esencialmente lo mismo: ellos sanan superficialmente el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Estos profetas no pueden sanar a nadie. El suyo es un ministerio superficial porque está lleno de mentiras. Dicen paz, paz, pero no hay paz. No va a haber paz. Capítulo 14, 2 versículos, versículos 13 y 14. Pero Señor Dios, dije: mira, los profetas les dicen: no verán espada ni tendrán hambre, pero les daré paz duradera en este lugar. Eso es lo que le dicen al pueblo: paz duradera, sin espada ni hambre. Señor Dios, dice, tengo tanta competencia dándole a la gente información equivocada. En los últimos tiempos, antes del día del Señor, el mundo estará literalmente plagado de falsos profetas inspirados por demonios que mienten sobre lo que está sucediendo. Y es por eso que dirán paz y seguridad. En el versículo 14,
El Señor dice que los profetas profetizan falsedad en mi nombre. No los he enviado, ni les he ordenado, ni les he hablado. Les profetizan una visión falsa, adivinación, vanidad y el engaño de sus propias mentes. Lamentaciones 2:14 dice lo mismo. Tus profetas han visto para ti visiones falsas y necias, y no han expuesto tu iniquidad para rescatarte del cautiverio, sino que han visto para ti oráculos falsos y engañosos. Pensemos en las implicaciones de lo que vimos en Davos. Jared Kushner presentando un nuevo Medio Oriente. Son palabras de confianza humana, palabras de paz y seguridad. Pero la Biblia dice, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. La palabra griega es aifnidios, que denota algo imprevisto, que ocurre en un instante, sin aviso, como los dolores de parto a una mujer encinta. No habrá escape. Debemos entender que nuestra esperanza no reside en juntas internacionales ni en líderes políticos. Como nos recuerda John MacArthur, la única manera en que puedes estar listo para el regreso de Jesucristo es tener tus pecados perdonados. Y la única manera de tener tus pecados perdonados es poner tu confianza en Él. No debemos distraernos tratando de identificar al anticristo con especulaciones, sino proclamar el Evangelio. La Biblia nos llama a rescatar almas del juicio venidero. La Junta de Paz marca un hito. Su estatuto ha entrado en vigor. Con un enfoque que se expande globalmente, podría alterar el paisaje internacional y preparar el camino para una gobernanza mundial centralizada. Pero para el cristiano, es una señal de advertencia en el reloj profético de Dios. Como dijo el príncipe de los predicadores Charles Spurgeon, si los pecadores han de ser condenados, al menos que salten al infierno por encima de nuestros cuerpos. Y si han de perecer, que perezcan con nuestros brazos enrollados a sus rodillas, implorándoles que se queden. Nuestra tarea no es la especulación política, sino la evangelización urgente. El mundo grita paz y seguridad, mientras blanquean un muro que está a punto de caer bajo el peso de la ira divina. El apóstol Pablo concluye que los creyentes no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Somos hijos de la luz, pero el mundo, en su ceguera, celebra sus pactos mientras el juez está a las puertas. La destrucción será repentina. No habrá segundas oportunidades una vez que el día del Señor comience. Como enseñó el teólogo J. C. Ryle, mañana es el día en que el hombre ocioso trabaja y el necio se reforma. No hay tiempo para esperar a mañana. La paz que el mundo ofrece es una ilusión, un sedante para un enfermo terminal. La verdadera paz, la Irene de la que habla el Nuevo Testamento, solo se encuentra en la justificación por la fe en Jesucristo. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Esa es la única paz que resistirá el fuego del juicio. La arrogancia de los líderes mundiales, la ceguera de las masas que aplauden, todo converge hacia el cumplimiento de la palabra. Se confirmará pacto con muchos, dice Daniel. Y hoy vemos cómo se da sus primeros pasos. Estamos viendo cómo el escenario se prepara. Los actores toman sus lugares. El telón de la historia humana se está cerrando. El mundo busca seguridad en el hombre, en el dinero, en la política. Pero la seguridad es un mito fuera de Cristo. Hermanos, no duerman como los demás. Velen y sean sobrios, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mientras el mundo celebra sus acuerdos y construye sus rascacielos sobre la arena, nosotros miramos hacia arriba, esperando no a un político, sino al Rey de Reyes. La historia se está acelerando. La advertencia es clara. El clamor de paz y seguridad ya está en los labios de los poderosos. La destrucción repentina es la siguiente frase en el guión divino. ¿Estás preparado? Porque cuando ese muro blanqueado caiga, solo aquellos que estén escondidos en la roca de la eternidad permanecerán de pie. No te dejes engañar por las luces de Davos. La única luz verdadera es la que emana de la cruz y de la tumba vacía.
el juicio viene, pero la salvación está disponible hoy. Esta es la urgencia del momento. El clamor del mundo por paz es una señal de humo en el horizonte. El fuego se acerca. Que este conocimiento nos lleve a la oración, a la santidad y a la proclamación valiente de la única verdad que salva. Porque el día se acerca y ahora está más cerca que cuando creímos.